Espíritu Santo ilumina con tu luz tan gloriosa nuestras sombras y con tu fuego ardiente ven transforma nuestras almas en fuentes cristalinas. Ven e imprime en nuestros corazones la voluntad de Dios, la ley de gracia. Ahuyenta de las almas la tibieza. Ven y derrama tus sagrados dones. Pentecostés de amor, fiesta gloriosa, en que Cristo su aliento nos regala. La novia del Cordero se engalana con las joyas más ricas y preciosas. Pentecostés de amor la iglesia espera, te derrames de nuevo, Santo Espíritu, que a cada corazón llegues, Paráclito, a colmarnos de vida verdadera. Mi corazón tu ley ha preservado, la imprimiste, Señor, tan tiernamente, con fuego que me hirió muy dulcemente. Tu amor, oh Santo Espíritu anhelado. Abba, Padre, exclamamos por tu gracia, y a Jesús proclamamos por Señor. Por ti consolador, oh Santo Espíritu, que nos inspiras cantos al Dios Trino. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comenzar y creo que estamos ya todos disponibles y abiertos al Espíritu y a su gracia. Muy bien, pues buenos días a todas. Comenzamos con una pequeña oración. Abre, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra, de tal manera que acojamos como tierra buena la semilla que quieres sembrar en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, pues entramos en la segunda parte de estos ejercicios nuestros. Pasados ya 3 días, entramos en la jornada cuarta. Vamos adelante. Leer a un profeta como Ezequiel, como adultos, demanda unas ciertas, iba a decir tragaderas, una cierta amplitud. No es fácil. Tampoco lo podemos leer de una manera ingenua y
y literal, sino que tenemos que leerlo reflexivamente, como adultos. No es lo mismo leer a Ezequiel que leer a San Juan o a San Mateo. Para nosotros es más fácil y más cercano el Evangelio. Pero al fin y al cabo, pues los cristianos hemos recibido la palabra en una forma muy plural, en 72 libros muy distintos, muy diversos, muy de épocas muy diferentes. Y hemos de tener esa flexibilidad y esa, no sé cómo decirlo, ese deseo de leer cada uno pues en su propio contexto. Bien, vamos con el tema séptimo, siempre bajo ese epígrafe general de contra el colapso de la ilusión, que las ilusiones no mueran, la ilusión en sus diversas facetas no muera. La ilusión de encajar bien el despojo, porque leeremos luego un texto muy emocionante, porque también Ezequiel tiene textos emocionantes, de despojo. El despojo nos cuesta una enormidad, porque el despojo le cuesta al niño que su padre le pone condiciones y le dice no, y nos cuesta al adulto, a los adultos, porque la vida nos dice a veces no. Ponernos límites siempre nos cuesta mucho, y el despojo es un límite continuado, terminando en el despojo más grande que tenemos los humanos, que es nuestra propia muerte. Pero en nuestra vida, que está basada en despojos, hemos de tratar de leerlo en esos despojos, hemos de tratar de leer una posibilidad, un camino y una oferta que nos hace la gracia, que nos hace la palabra y que nos hace el Padre. ¿Cómo estamos experimentando en esta pandemia lo que es un despojo personal sobre todo los que hemos en uno u otro momento hemos contraído el virus, un despojo social, un despojo económico gravísimo, un despojo relacional, y no termina, un despojo hasta en el calendario, porque nos agobia el no saber cuándo esto va a terminar, porque sigue y sigue en una variante o en otra. Es la experiencia de despojo. ¿Cómo entender el despojo como algo abierto a la vida, como algo posibilitador? ¿Cómo entender y vivir a un Jesús despojado? No solamente despojado de su vida en la cruz, sino despojado en su vida corriente, sin nido, sin madriguera. ¿Dónde encontró Jesús el sentido al despojo? Yo creo, los evangelios no responden a todo, pero yo aplico muchas veces una respuesta, no se iba a decir inventada, pero que sale de los evangelios. Dice San Marcos, en el capítulo 1, 2 veces que Jesús oraba en descampado. Cuando oraba de noche, cuando todavía estaba oscuro, en descampado. Oscuro y en descampado. Una oración difícil. La oración en descampado es no sé si habéis hecho alguna vez una prueba, es difícil. Yo una vez pertenecía a una comunidad rural en Navarra, en Falces, y el superior nos mandaba de retiro. Cuando teníamos retiro, el retiro consistía en la jornada de retiro, rezábamos laudes, oficio de lectura, desayunábamos y con 2 bocadillos, una botella de agua y la Biblia, cada uno de los 3 hermanos nos íbamos a un descampado, a una viña, cada uno a un lugar aparte. Y había que volver a las 8 de la tarde, había que estar todo el día en descampado, desde las 8 de la mañana y de día, no de noche hubiera sido peor. De día, de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Se hacían eternas las horas. Se hacían eternas porque ibas a la viña, te sentabas allá en la cabaña, te comías un bocadillo,
echabas una siesta, te comías el otro bocadillo y eran todavía las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, orar en descampado, hasta que al final, claro, pues abrías la Biblia y te centrabas. Jesús ora en descampado. Y a mí me parece que en esas oraciones difíciles en descampado es donde Jesús ha aprendido lo más difícil del camino, de su propio camino espiritual. Ahí es donde ha aprendido a acoger el designio duro del Padre, ahí ha aprendido a ir a los paganos, ahí ha aprendido a vivir sin amparo, sin nido, sin madriguera, ahí ha aprendido, en esas duras noches de oración, en ese discernimiento fuerte. Ahí es donde ha encontrado sentido a esos desamparos. Ahí es donde ha visto que merecía la pena su camino aunque hubiere desamparos. La oración es un ámbito buenísimo para encontrar sentido. A veces la empleamos para otras cosas y bien está, para rezar, para hacer nuestras devociones y bien está. Pero la oración es un ámbito buenísimo para encontrar sentido a lo que tiene difícil sentido. Es muy buen ámbito. Pues voy a leer un texto que a mí me gusta, de Ezequiel. Siempre son los textos de Ezequiel, casi todos son como son. Pero tienen su corazoncito también, tienen su alma. Ezequiel, por muy áspero que sea, tiene corazón, como toda persona. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. Que Ezequiel llame a su mujer el encanto de mis ojos. Pero tú no entones una lamentación, no hagas duelo, no llores, no derrames lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ningún rito fúnebre. Ponte el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras la barba ni comas el pan del duelo. O sea, te arrebatan el encanto de tus ojos y no te quejes. No te quejes. Yo había hablado a la gente por la mañana y por la tarde murió mi mujer. A la mañana hizo su tarea de profeta y a la tarde murió el encanto de sus ojos. Al día siguiente hice lo que se me había ordenado. Y entonces me dijo la gente, ¿quieres explicarnos qué significa lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo es posible que se te muera la mujer y no hagas duelo? Le respondí, he recibido esta palabra del Señor. Di a la casa de Israel, esto dice el Señor. Voy a profanar mi santuario, el baluarte del que estáis orgullosos, el encanto de vuestros ojos. Ese templo que decís es nuestro encanto. Lo voy a profanar. Los hijos e hijas que dejasteis en Jerusalén caerán a espada. Entonces haréis lo que yo he hecho. No os cubriréis la barba, ni comeréis el pan del duelo. Seguiréis con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No entonaréis una lamentación ni lloraréis. Os consumiréis por vuestras culpas y gemiréis unos con otros. Ezequiel os servirá de señal. Haréis lo mismo que él ha hecho. Y cuando suceda, comprenderéis que yo soy el Señor. Aprenderéis, queráis que no. Siempre es Ezequiel el mismo, áspero y duro. Pero, ¿cómo encontrarle sentido a los grandes despojos? Y pone como ejemplo dos enormes despojos. El personal, arrebatarle el encanto de sus ojos, y el institucional, arrebatar el templo. ¿Cómo vivir en desamparo cuando se me arrebata el encanto de mis ojos
Ocurre a veces, igual lo habréis visto en vuestra propia familia, ocurre a veces que en un matrimonio mayor muere la mujer y con frecuencia el hombre solo queda como descolocado, queda sin amparo, queda sin saber qué hacer. A veces no ocurre al revés, es decir, que una mujer cuando queda viuda tiene más arrestos o más recursos, ¿no? para vivir como viuda, ¿no? Pero los viudos, no sé por qué, lo tienen más difícil. Cuando se les arrebata a la mujer, quedan desamparados. Aquí está el ejemplo de Ezequiel, al que se le arrebata el encanto de sus ojos, lo que daba sentido a sus ojos, lo que daba brillo a sus ojos, se le arrebata eso, el máximo desamparo para un hombre. Y en justa comparación dice, os arrebataré el templo, que es el encanto de vuestros ojos, del que estáis orgullosos, que os ampara, que os sostiene, que da sentido a vuestra fe. Os arrebataré eso. Y os arrebataré vuestros propios hijos e hijas. ¿Cómo vivir el desamparo fuerte? ¿Cómo vivir el despojo fuerte? ¿Cómo vivirlo sin duelo, sin estar llorando por las esquinas todo el tiempo, sin estar quejándose todo el tiempo, cómo vivirlo sin buscar chivos expiatorios, sin echar la culpa a este otro, al superior tal o a la superior a cual? ¿Cómo vivirlo con la certeza de que el desamparo no lo es todo, que hay algo más allá en nuestra vida y en nuestras comunidades, hay algo más allá del desamparo, que es el amparo de Jesús? Cuando sufrimos desamparo, como cuando sufrimos dolor, que es otro desamparo muy fuerte, el desamparo físico, creemos, y a veces así lo vivimos, que el desamparo es todo, que el dolor es todo. Yo soy todo dolor. Hay que trabajar para que el dolor no lo ocupe todo, para que ocupe lo que tenga que ocupar, pero no más. Porque somos algo más que desamparo. Somos también amparo. Amparo de Jesús y amparo fraterno. En realidad, la percepción del desamparo es a veces, del desamparo total, es a veces una disfunción, porque no es real. Nunca en nuestra vida el desamparo es 100%. Siempre hay amparo, siempre hay comunidad que te ampara, siempre hay hermanos, siempre hay fe que te ampara. Por eso la gran pregunta es cómo ver, cómo asimilar el despojo de una manera, iba a decir, humanamente hablando, elegante, y de una manera, creyentemente hablando, creyente, sabiendo que por suerte, mientras tengamos hermanos y mientras tengamos fe, el desamparo no lo ocupará todo. Eso tendría que darnos una gran fuerza de cara al despojo. Mirad, hermanas, que los frailes y las monjas sufrimos mucho a veces, bueno, toda persona, cosa que nosotros, pues en nuestro estilo de vida, sufrimos mucho cuando recibimos destinos, trabajos que no esperábamos, que no nos gustan, y nos cambian de comunidad, nos cambian de ciudad, nos cambian de trabajo, y entonces hay hermanos que sufren una profunda desestabilización. No logran encajarlo. Y amenazan, voy a decirlo así, amenazan con caer en enfermedad incluso, con enfermar. Siendo así que esa sensación de desamparo es parcial, porque nunca la vida religiosa te va a dejar en la calle, nunca te va a dejar a la intemperie, siempre tendrás comunidad,
siempre tendrás trabajo, siempre tendrás fraternidad, siempre tendrás la fe de Jesús. Son elementos que impiden el desamparo total, pero no los vemos y nos cambian de comunidad y decimos, me han matado, no me han pagado. Bien. Hace poco se despedía una religiosa de aquí, de esta ciudad, la trasladaban de comunidad y yo tenía una cierta relación, vino a despedirse y llevaba 40 años dando clase en un colegio y me dice esta frase, ¿verdad? 40 años dando clase en el colegio y mira cómo te pagan. ¿Ves? Cree que no le han pagado bien, que no lo han considerado bien. Está en desamparo, porque seguramente que ella no ha hecho eso para que le paguen, pero ahora está en desamparo, no percibe el amparo fraterno y no percibe con claridad el amparo de la fe. ¿Cómo vivir más allá del desamparo? Voy a decir algunas actitudes positivas para vivir lo mejor posible el despojo. Algo que puede ayudarnos, además de la palabra. Primero, tener una visión positiva de la vida. No acumular amargura, no sumar amargura, no hablar con amargura. Para empezar, no hablar con amargura. No hablar amargamente, no quejarse. Por eso le dice Dios a Ezequiel, no te quejes. Porque ante el despojo surge la amargura y surge la palabra dura, surge la condena incluso, pues, de los hermanos o del superior que te manda a una casa. O visión positiva de la vida, no una visión ingenua, sino positiva. No te va a faltar ni comunidad, ni trabajo, ni comida, ni casa, ni fe. Vas a poder vivir. Es que se puede vivir el seguimiento solo en esta ciudad y no en la ciudad de más allá. No, en todas partes se puede vivir el seguimiento. Visión positiva de la vida. La visión positiva de la vida no evita el escozor, pero evita el centrarse inútilmente en la condena al que creemos que nos ha causado ese despojo, que en nuestro caso suelen ser los superiores. Es inútil. No sirve más que para amargarte. Sin embargo, con una visión positiva de la vida, la cosa se facilita muchísimo. Sentido de colaboración, otro camino. Porque con los años todos tendemos a apropiarnos de lo que hacemos, creyendo que eso es nuestro. Mi colegio, mi revista, mi parroquia, mi despacho, mi trabajo. Y al final ya no es el colegio de la provincia, la parroquia de la provincia, el despacho de la provincia. No, es mío, mío, mío. Yo he entregado mi vida ahí y eso me pertenece. Tendemos a apropiarnos. Por eso el despojo nos viene fenomenal. Para decir, lo tuyo es de la comunidad, es de la fraternidad, es de la congregación, es del conjunto, no es tuyo. Si no, nos apropiamos. Tuve yo un hermano general
que decía, el caso es que no lo pudo aplicar ni en su propia curia, pero decía algo muy, muy saludable, decía, nunca jamás más de 12 años en un cargo, nunca jamás. ¿Y por qué? 12 años es un periodo amplio de tiempo, ¿no? ¿Y por qué nunca más de 12 años? Porque terminas apropiándote del cargo, terminas apropiándote del trabajo, lo haces tuyo y crees que es tuyo y no de la comunidad. Por eso, no más de 12 años. Él no pudo aplicarlo ni en su propia curia general, pero el principio es sano. En tercer lugar, otra actitud es saber que hay muchos caminos, porque a veces creemos que las cosas solo se pueden hacer de una manera, aquella forma en que la hago yo. Bueno, tú las has hecho de una manera y están bien hechas, pero puede venir detrás otra persona que las haga de otra manera y también estén bien hechas, porque se pueden hacer de muchas maneras las cosas. Bien, no existe un solo camino. Nadie somos imprescindibles, somos necesarios, pero no imprescindibles. Existen caminos diversos, es cuestión de buscarlos. A veces cuesta, pero es cuestión de buscarlos. A veces los superiores te dicen, esto no lo puedo hacer más que tú, no lo puedes hacer más que tú. Bueno, lo puedo hacer yo y si fallara yo y si me diera un infarto y muriera yo hoy, pues lo haríais de otra manera. Ya encontraríais otra forma. Anclarse en la confianza. Confiar en uno mismo y confiar en los demás. Ser negativo ante el despojo, ante el cambio, es una falta de confianza en los hermanos. Como si los hermanos no fueran a ampararte. Te van a amparar. Mejor o peor, pero te van a amparar. Confía en ellos. Confía en el que, como luego diremos, dice Jesús, que está contigo. Es una frase muy hermosa en el capítulo 16 de San Juan, en el que dice Jesús a sus discípulos, como así fue, llega la hora en que me abandonaréis y me dejaréis solo. Y añade, aunque en realidad yo nunca estoy solo, porque el Padre siempre está conmigo. Jesús cree que el Padre siempre está con él. Eso es lo que dice el Evangelio. Claro, si nosotros decimos, yo creo en Dios, pero cuando te dice el Evangelio, el Padre está contigo, entonces no creo eso, se produce una contradicción. O sea, ¿cómo que tienes fe y no crees que el Padre está contigo? ¿No tienes la fe del Evangelio? ¿No dice el Evangelio que el Padre siempre está contigo? Se va a ir el Padre de ti cuando más lo necesitas, cuando más turbado estás, cuando más confundido estás. Se va a ir el Padre. ¿Te va a dejar solo entonces? Cuando más lo necesitas. Entonces, ¿qué Padre es el nuestro? No. Cuanta más zozobra tienes, más cercano está el Padre. Otra cosa es que tú no lo percibas así, pero estar está. Eso es así. Afianzarse en la confianza. Saber también que los humanos somos itinerantes, que lo nuestro es caminar desde los tiempos antiguos, caminar hasta los tiempos modernos. Hay un misterio en el caminar humano, a veces en el caminar físico. Por ejemplo, fíjate, yo vivo en una comunidad autónoma, La Rioja, que está atravesada por el Camino de Santiago. Con la pandemia se ha ralentizado todo, pero ya se animan, ya se ven peregrinos. Pasan muchos al cabo del año. Fíjate, en una sociedad como la nuestra, en la que ya no es necesario andar, porque tenemos coches, tenemos trenes, tenemos autobuses, una persona si no quisiera andar,
Andar me refiero de un sitio a otro. No necesitaría. Puede ir en tren, puede ir en autobús, puede ir en coche, puede ir en avión si es más lejos. O sea, el hombre moderno no necesita andar. ¿Cómo es posible que no necesitando andar florezca tanto el Camino de Santiago, que es andar a pie? Y veas a multitud de gente de toda Europa, de todo el mundo, andando días y días a pie, sin necesidad, porque lo nuestro es andar, lo nuestro es moverse, ser itinerante, como Jesús. El Evangelio es un libro de caminos, no es un libro de aula. No dijo Jesús, para enseñar lo que es el reinado de Dios, voy a poner un aula, una clase, venís a mi clase, yo os lo enseño, pagáis la matrícula y os doy un certificado de que habéis hecho el curso. No, se echó a los caminos. Es un libro de caminos, porque en los caminos es donde aparece la verdad de la persona. Es un libro de caminos. No puede ser un título de gloria. Hay hermanos que a veces dicen, yo en esta casa llevo 50 años. Bien, bien, pues tú sabrás por qué y cómo, ¿no? Pero no es un título de gloria estar tantos años en un sitio. No, lo humano es moverse, ver, compaginar trabajos, conocer, relacionarse. Para eso hay un componente itinerante en el Evangelio. El otro día visité, por tercera vez lo menos, me gusta mucho, el Museo de la Evolución Humana que hay en Burgos. Si alguna vez tenéis oportunidad, no dejéis de verlo. Donde se narra eso, pues a través de los descubrimientos de Atapuerca, la evolución de los humanos en la historia, ¿no? Ahí queda claramente el componente itinerante de los humanos, lo que hemos andado, la especie humana para llegar a lo que... Andado incluso físicamente, para llegar a lo que somos. En la misma Biblia está eso. Aquel relato que conocemos todos de la Torre de Babel. Dios los dispersó porque querían hacer de su lugar el único. Es un relato de dispersión, no por orgullo, sino por cerrazón, porque la persona tiende a cerrarse y Dios quiere que nos dispersemos. O sea, que nos dispersemos, que nos relacionemos lo más posible. Y luego, finalmente, otra actitud positiva es, pues, valorar la palabra, mirar al Jesús itinerante, al que, como luego diremos, bueno, pues hace un trabajo grande para encontrar sentido a su propio despojo. ¿Qué caminos cotidianos de despojo podríamos utilizar positivamente? Primero, percibir las posibilidades que tienen los nuevos lugares. Siempre hay posibilidad de crecer cuando cambiamos de lugar, cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de situación vital. Las posibilidades de nuevos trabajos para evitar la apropiación, como hemos dicho, y también para una agilidad vital. Es raro que una persona valga solo para una cosa. Valemos para muchas cosas, mejor o peor, y podemos hacer muchos trabajos, mejor o peor. Por lo tanto, hay que animarse a superar esa sensación del que no quiere moverse porque dice yo no sé hacer más que esto. Podemos hacer muchas cosas. Las posibilidades de nuevas relaciones. Porque el despojo puede llevarnos a nuevas relaciones,
a veces impensadas en relaciones, y una relación enriquece mucho a la persona. Las posibilidades que abre el abandono del poder, porque nos empoderamos, abandonar el poder. Una vez me pidieron, la única vez, yo que me dedico a estos trabajos de hablar, trabajos peculiares, una vez me pidieron, recuerdo, las Hijas de la Caridad, un cursito sobre cómo cambiar de actitud del mando al servicio, porque las Hijas de la Caridad, como muchas religiosas, han tenido obras institucionales en las que, hablemoslo así, en las que han mandado mucho. La directora del colegio, la directora de la residencia, la directora del hospital, bueno, han llevado... Y claro, llega un momento que generalmente por edad tienen que abandonar esos cargos y ser colaboradoras pues más o menos voluntarias. ¿Cómo cuesta a veces, no? Abandonar el cargo, abandonar las llaves, abandonar las cuentas, abandonar el coche, abandonar el despacho. Tú toda la vida como directora has tenido un despacho y ya no eres directora, pero mantienes el despacho. Ese cuarto tienes tú la llave y sigues teniéndola aunque vivas en otro lugar porque te cuesta dejar la llave. O tienes una cuenta porque debías tener una cuenta porque tenías que hacer gestiones con el dinero y ya no tienes que hacerlas, pero sigues con la tarjeta. Esas actitudes que indican que nos cuesta dejar el poder. Y dejar el poder es muy saludable porque nos sitúa en el nivel de la fraternidad. Una de las cosas más hermosas que tiene la vida religiosa, a mi juicio, es que cuando un hermano o una hermana que ha sido superior termina su mandato, pues se le dice muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, se le dice, hay que decirle muchas gracias, hemos de ser agradecidos por todo lo que has hecho con nosotros, pero ahora eres un hermano más, como antes. Bajas al patio de sillas como todos, ya no estás en la presidencia. Y eso hay que aceptarlo con un gozo. Ese despojo hay que aceptarlo con un gozo, no con un enrabietamiento diciendo yo quería seguir. Bueno, pues tus hermanos, yo siempre digo que cuando los hermanos te eligen hay que aceptarlo, de no ser que haya un inconveniente muy grande. Hay que aceptarlo. Y si no te eligen, también hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Las posibilidades de ajustar pertenencias, porque el despojo, el cambio, nos posibilita el ajustar pertenencias. Pertenencias porque nuestra vida, nuestros armarios, nuestras habitaciones, pues con los años se llenan de cachivaches, de aparatos, de cosas, y quizá un cambio viene bien para decir, voy a llevarme lo esencial y me voy a dejar de... Lo que no has usado, lo que no hemos usado en 10 años, no lo vas a usar más. Hay hermanos y hermanas que acumulan cosas, libros, papeles, ropas, aparatos, pero si ya no lo usas, ¿cuánto tiempo llevas sin usar esta ropa, sin usar este aparato, sin usar estos libros? ¿Cuánto tiempo llevas? Más de 10 años. ¿Lo vas a volver a usar? Pues aprovecha el cambio para despojarte de eso y ordenar un poco también tu entorno, porque eso es influyente luego en el camino fraterno, es influyente, influye. No da igual decir, ¿qué más da? Pues yo voy con mi casa a cuestas por todas partes, aunque no me sirve para nada. No, despójate. Ajusta tus necesidades de ahora, ajústate a ellas. Bueno, las posibilidades de relativizar costumbres. El despojo también nos ayuda a eso, porque las costumbres a veces se convierten en normas, en leyes. Esto siempre se ha hecho así. Bueno,
Pues si se ha hecho así y si tiene sentido el seguir haciéndolo, pues se sigue haciendo. Y si no tiene sentido, pues no tiene sentido. Relativizar costumbres. Y las posibilidades también de apearse de maneras de pensar, de maneras de enfocar, de ideologías, porque no hay una sola manera de enfocar las cosas, hay muchas. Y tú igual en una situación has tenido una, pero en otra puedes cambiar. ¿Cómo vivir saludablemente el despojo? ¿Cómo vivir, incluso aunque ese despojo sea profundo, aunque sea el encanto de tus ojos? ¿Cómo no perder el equilibrio cuando se nos cambia, cuando se nos quita un cargo, cuando se nos dice ya no vas a trabajar en esto? ¿Cómo enfocarlo bien eso? ¿Cómo manifestar ahí nuestro talante creyente? Porque si no, si por un lado religiosamente nos vemos y actuamos como creyentes, pero luego fraternamente no sabemos cómo superar un cambio, un despojo, y creemos que se nos maltrata, que no se nos considera y nos desasosegamos y lo pasamos fatal y tenemos heridas ahí metidas en el corazón que luego al cabo de los años le decimos al que fue nuestro superior, tú me hiciste, tú me dijiste, tú me cambiaste, o sea, todavía la herida está ahí. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo afianzar una fe acompañante? Yo estoy siempre con vosotros. Es interesante. María, la que ha aprendido el despojo, despojada como tantos judíos de su identidad con el censo de Quirino, porque la identidad la tenía el Imperio Romano, y los pobres, era ella de los pobres, perdían su identidad obligándose a censar para obligarse a pagar los tributos. El despojo también en el clan familiar, que quiere sacar algo de Jesús y ella que nunca quiso sacar nada de Jesús, que no demandó nada. Asume también el despojo de la soledad de Jesús en su predicación itinerante. Seguramente le costó a María ese modo de vida de Jesús, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, sin amparo. Y sobre todo el mayor despojo que tuvo que asumir con mucho dolor, la muerte de su hijo, porque para una madre no hay pérdida mayor que la de un hijo. Una mujer que ha experimentado el despojo y que ha salido airosa de esa prueba, que no ha dejado ningún resquicio, por lo menos en los evangelios, de amargura o de sazón, sino al contrario, de fidelidad. Pongo para la oración esa frase que he citado ya un par de veces: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Uno que ha vivido conscientemente el despojo y lo ha vivido con equilibrio. Con equilibrio. Muy bien, y pongo un poema de Antonio Machado, donde él dice que al final, cuando llegue el día, el último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, el día de la muerte, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, ligeros de equipaje. Ojalá seamos nosotros también creyentes lo más ligeros de equipaje que podamos.
por lo menos que no tengamos un equipaje inservible. Que el equipaje que nos acompaña, material y espiritual, nos sirva para la fe, nos sirva para crecer. Y si no sirve, pues que lo dejemos. Encajar positivamente el despojo. Voy a terminar con una pequeñita oración, como todos los días. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos llamas al seguimiento de Jesús. Aumenta nuestra ilusión para que, como María, andemos cada día tras las huellas de su Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanas, que tengáis buena mañana, que sea provechosa. Hasta la tarde. Adiós. Que tengo, las que sigo buscando y todavía no encuentro, por las que puedo tocar y las que no veo, por las limitaciones y las contradicciones. Gracias por las alegrías, las tristezas, los problemas que llegan y todo lo que pesa, el futuro que no veo y el amor que no siento aunque lo tenga. Por las penas vividas. Gracias, Señor, por todas las sonrisas. Gracias, Señor, por la gente, las miradas insistentes, las palabras que se quedan, lo que el viento no se lleva, por los ejemplos que arrastran y por las cosas buenas.